Buenas tardes, queridos amigos de este grupo CJC Generación 77. Les habla Carmen Ogliastre, que como todos saben, le hago la antesala al programa semanal Somos de Katia, conducido por Juan Alcides Escalón Alvarado, Cándido Pérez y Carmelo Torres, quienes tendrán una tertulia con Víctor Hugo Pacheco Torres, conocido por todos nosotros como Pachecón, caraqueño, catiense, físico de la UCB, dramaturgo, poeta, deportista y excelente gimnasta. Orgullo venezolano en Alemania. Espero se diviertan. Caracas mutante. Introducción. Le escribo a Caracas estas líneas como un despechado que, ahogado en las cervezas, se pregunta el porqué del abandono, para luego ir a vomitar al inodoro y sacarlo todo afuera para olvidar, para sentirse mejor. En el fondo, este es un ejercicio sin fin, porque sé que siempre vuelve, sé que ese dolor que siento al mirarla, al recorrerla, aparece de nuevo y no cesa. Le dedico estos capítulos para reconocerme en ellos a mí mismo, porque en una relación ambos tienen la culpa de lo malo o de lo bueno que suceda. No es lícito enumerar las fallas de los otros sin aceptar las propias. Le construyo estos párrafos no para criticarla, sino para expresar ese sentimiento que llevo dentro de mí como un gato que te araña el corazón por dentro y maulla allí hasta dolerte, hasta lastimarte, porque los crueles, los asesinos, los asaltantes, los corruptos, los indiferentes, los impunes en esta ciudad no son los criminales, sino los amores que vas dejando y encontrando en cada esquina, en cada estación, en las vivencias que has tenido y que se aparecen en tu memoria, en tus sueños como lloronas con el alma en pena en busca de algo en vano. Ya no importa si vivo allí o no, lo único que importa es que estuvimos juntos. No sé si regresaremos, lo que sé es que estas cicatrices que Caracas ha dejado en mí y han forjado lo que soy son imborrables. Buenas tardes, señores, aquí estamos nuevamente en nuestro programa Somos de Katia. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos un invitado muy especial, que es el amigo Pachecón. Ya con el amigo Pachecón habíamos hecho una entrevista previa, pero oye, quedaron muchas cosas. Entonces, siempre los invitados que son recurrentes en cuanto a que todo el mundo llega y los llama y les dice y tal, y ahí siempre quedan cosas, pues, indudablemente que tienen que ser invitados para Somos de Katia. Entonces, bueno, bienvenido, Pachecón. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y chévere que estamos acá. Acá me estoy tomando un tecito japonés, como decía, salud, pues. ¿Cómo está el frío de Alemania? Como decía Tito Rodríguez en el programa, me estoy tomando un tecito japonés. Bueno, mira, como siempre estamos aquí con nuestros hermanos Carmelo y Cándido, afilen la batería. Bueno, estoy listo. ¿Qué dice Carmelito, que está muy callado? No, bueno, estoy viendo los actores sociales porque este es un trabajo nuevo, y es un trabajo de investigación de campo. Bien bueno, porque fíjate, casualmente hoy tenemos a un físico invitado y hoy casualmente cumple año de nacimiento, María Curie, Premio Nobel de Física y Premio Nobel de Química en el 1908 por ahí. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? Sí. Que importante, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí aquí en Miami, ya cambió el horario, ya tenemos una hora hacia atrás. ¿A qué hora hacia atrás? Ahorita son 6 horas menos que las que ustedes tienen. Hoy son las 8 y algo, ahorita. 8 y algo. Aquí estamos a las 2:11. Sí, 2:11, justo, sí. Sí, cambió la hora y está cambiando el clima. Yo tengo aquí bastante frío. Y el clima está, ahorita el clima está ahorita más o menos en 17 grados. Que pudiéramos decir que está como en Katia en diciembre. Pero está bajando la brisa algún día. Pero arrancamos con eso que tú dices del premio de física y tenemos un físico aquí. No, por eso, qué bueno. Mira, a propósito de Marie Curie, lo interesante es que, bueno, ella no era francesa, ella era polaca. Y estaba casada con un francés. Exacto, estaba casado con un francés, el señor Curie,
Y ese era así como María Kwasowska, algo así. Sí, tenía un nombre así bastante polaco. O sea. Y lo interesante de esa familia es que el marido de ella también ganó el premio Nobel junto con ella, ¿no? Por las investigaciones, y la hija de ella también ganó el premio Nobel. Creo que o sea, la familia es una familia laureada que hicieron todos sus estudios en cosas de radioactividad. De radio X. Exacto, radio, polonio, ese tipo de cosas, sí. Sí, ella sufrió mucho al final de su vida porque muchas de las investigaciones las hizo experimentando así en el laboratorio. Sin protección de plomo. Exactamente, y entonces tuvo el tema de las radiaciones y al final fue tremendo. El marido de ella murió atropellado por un carro, lo mataron, y ella fue la primera mujer que tomó la cátedra de él en la universidad. En la universidad, en la Sorbona, creo. En la Sorbona, y todo el mundo esperaba que cuando ella empezara su clase dijera algo acerca del marido, y ella lo único que hizo fue que empezó donde el marido había dejado la clase la vez pasada, siguió ahí. O sea, eso es muy interesante. Sí, ahora fíjate. La gente de Europa Oriental, que siempre ha sido azotado o por los nazis, o por los rusos, o por los comunistas, es una gente muy dura, ¿no? No manifiestan muchos sentimientos. Creo que eso, para nosotros los latinoamericanos, que somos tan sentimentales, tan apegados a la cuestión familiar y tal, nos choca, es una impresión fuerte, ¿no? De gente tan, como te digo, tan dura en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota de una alemana del norte, de la parte de arriba, de Hamburgo, que son así muy nórdicos, o sea, muy secos, ¿no? Ella era la secretaria del instituto cuando yo hacía mi doctorado, y bueno, en ese entonces yo estaba terminando ya, y yo le había prometido a Hannah, a mi hija, que yo iba a visitarla para su cumpleaños, porque ella estaba en Argentina, en los últimos tiempos donde ya yo estaba terminando. Y se me presentó el problema de que, claro, yo me daba cuenta de que a medida que se iba acercando la fecha, se hacían los precios más caros, como ocurre, ¿no? O ella cumple en diciembre igual que yo. Entonces, claro, yo estaba desesperadísimo porque le había prometido a ella ir allá, y los precios subían y ya yo estaba a punto de decirle que no iba a ir, y un día estaba con ella sentada así, o sea, ella estaba sentada hacia afuera, estaba fumándose un cigarro, y yo le comento y le dije lo que pasaba. Ella no dijo absolutamente nada. O sea, ella ni se inmutó, no tuvo ninguna de esas cosas así de cariño, no, qué sé yo, nada. Ella no dijo nada. Ella me escuchó y bueno, yo me fui y como a los 2 días me llama por teléfono y me dice, señor Pacheco, ¿puede pasar por la oficina? Y entonces le digo, sí, cómo no, yo pasé por la oficina, ¿qué será? Entonces me dice, mire, siéntese ahí. Entonces yo me siento y me dice, aquí tiene el pasaje. O sea, ella había sacado un pasaje para la Argentina en más o menos la cantidad que yo podía pagar a través de la universidad, de un contingente para docentes que había allí, sin haberle dicho nada. Me puso el pasaje ahí y me dijo, ese es el pasaje para que usted visite a su hija. Pero así, muy seco, o sea, una cosa muy, que tú te quedas y tú sí. Wow, o sea... y lo que es difícil es agradecer a una persona así, ¿no? Exacto, es dificilísimo porque no tienen ese contacto físico, no tienen nada, son así muy secos y tú te quedas como que, claro, sorprendido, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Y una de las cosas que se relató en el programa de la entrevista y que tenemos la gran oportunidad y hablamos de premios Nobel, y entonces, ¿cómo reaccionó el premio Nobel que jugó contigo y tú le ganabas o él te ganaba en ping-pong? ¿Cómo era la cuestión? Entonces, no, bueno, yo tenía ventaja porque el señor sufría de Parkinson. Eso no. O sea, él jugaba de joven, jugó ping-pong, por supuesto, y jugaba bastante bien, pero claro, él seguía jugando porque eso le daba movimiento y él tenía que movilizarse, y no era una persona que iba a salir a correr o a nadar, sino que jugaba ping-pong, pues, o sea, era su modo de hacer ejercicio y salir a caminar algunas veces a la montaña o cosas así.
Pero el tipo reaccionó de una forma, eso fue muy interesante, porque todos estábamos contentísimos, como si nosotros hubiésemos recibido el premio. Él estaba de lo más tranquilo, y él era una persona que trabajaba en el instituto y había tenido muchos problemas con los otros colegas, porque él había hecho investigación básica. Y en ese entonces estaba en el centro de investigación una onda de que todo el mundo quería hacer investigación de aplicación y dejar un poco la investigación dejar la investigación básica, pues, o darle menos dinero a la investigación básica. Entonces, claro, él recibe el premio justamente ese año por un trabajo que él hizo en investigación básica, que en principio lo que nosotros estamos haciendo ahorita es posible solamente por su trabajo, pues, o sea, porque él, todas las cosas que tienen que ver con laptops, con celulares y la capacidad de datos que se pueden acumular en ese tipo de cosas, tienen que ver con el efecto que él descubrió y que él, o sea, describió, ¿no? Entonces el tipo en su discurso, cuando le dan el micrófono, lo saludan y todo, el director del instituto le pasa el micrófono y habla de él, dice que lo felicita y todo lo demás, y toda esta onda venía del directorio, ¿no? Que querían cambiar acerca de la investigación básica y querían quitarle dinero. Entonces él agarra el micrófono, saluda, agradece y se voltea hacia donde está el director y lo mira y le dice: señor director, yo creo que usted tendría que pensarlo mejor, eso de sacarle dinero a la investigación básica. Lo único que dijo. Aprovechó el momento. Fíjate, agarró el momento perfecto. Sí, ¿cómo te has adaptado tú, pues, después de tanto tiempo ya en Alemania, tus primeros momentos? ¿Cómo te adaptaste a esa sociedad tan organizada, cuando nosotros venimos de ese Caribe desordenado y divertido de donde nacimos? Sí, bueno, eso es una cosa tremenda, porque yo te explico, yo salía, los primeros tiempos fueron muy difíciles, porque yo venía de la universidad y yo hablaba inglés, o sea, hablaba más inglés que alemán, y entonces yo tenía la cosa de que tenía que hablar también en alemán. Hice un curso en el Goethe Institut rapidísimo para aprender el tema del alemán, presenté mis exámenes, los aprobé, pero la cabeza funcionaba de que muchas cosas que yo leía en inglés las traducía en español y después trataba de transformarlas en alemán. Así que te imaginas que todas las tardes yo estaba súper cansado. Sí, porque tenía todo ese trabajo mental que no te das cuenta, pero que es así, es muchísimo. Y la otra cosa que me cansó muchísimo, y no lo vas a creer, esa es una cosa: tú ibas a la parada y esperabas el autobús que te llevaba al instituto, en mi caso, ¿no? Los autobuses pasaban puntuales. Sí. A las 7 horas pasaba el número 11, 5 minutos después pasaba el otro, así, una cosa, pero de puntualidad increíble. Incluso la gente que se sentaba en el autobús se sentaba en el mismo sitio. O sea, tú entrabas en el autobús y sabías que la distribución de la gente iba a ser la misma. Una vez me acuerdo que yo me metí en el autobús así medio somnoliento y eso, y el autobús estaba medio vacío, me senté en un puesto X por ahí. Y 2 paradas más allá se monta un señor viejito, va hacia donde yo estoy, me mira y me dice: usted está sentado en mi puesto. Y yo digo: pero el autobús está vacío acá, hay muchos otros puestos. No, ese es mi puesto, yo me siento ahí siempre. Yo, wow, ok. Bueno, el hombre es un animal de costumbre. Sí, eso es así. Fíjate, y casualmente, hablando de los premios Nobel, hay una anécdota de José Cela, premio Nobel de literatura. Sí. La gente lo conoce a él mucho por su lenguaje soez, ¿verdad? Y su escrito, eso, grueso y fuerte, ¿no? Y entonces, cuando él le toca dar el discurso y que va a recibir el premio Nobel de literatura, él dice: bueno, yo no voy a decir lo que todo el mundo dice. Yo, si me lo merezco, denme mi premio. La mayoría de la gente dice: no me lo merezco yo, porque yo tengo personas, amigos que han estudiado más que yo. No, yo sí me lo merezco, denme mi premio. Sí. Exacto, él mismo, porque fíjate que a él le dieron primero el premio Nobel de literatura y el Cervantes no se lo habían dado.
Sí, en una entrevista en la televisión, llegó y le dijo al entrevistador, lo mira así y le dice, yo no sé qué carajo están esperando ustedes. O sea, ya me dieron el premio Nobel, ¿por qué coño no me dan el Cervantes? No entiendo. Inclusive hay una anécdota lingüística de él, que él agarra y le dice, ¿tú estás dormido o estás durmiendo? Y el tipo le dice, bueno, pero usted me está diciendo más o menos lo mismo. Digo, no es lo mismo porque tú estás cogido o estás cogiendo. Es que era muy ácido y agudo con el verbo. Inclusive escribió un libro bien interesante. Yo tuve la oportunidad de leer, que se llama coño, se me fue en este momento, que tenía que ver con un joven de una comunidad que tenía un buen miembro, ¿no? El cipote de Archidona. El cipote de Archidona. Entonces él narra en ese libro un cuento de ese joven que tiene un cipote, y en el libro, en la página central, más o menos cuál es el tamaño. Entonces, bueno, el cuento no lo voy a hacer porque es muy largo, pero es más o menos para poner aquí en mesa, porque los premios Nobel también son humanos igualitos que todos nosotros. Sí. Claro. Bueno, mira, hablando de eso, yo tuve un congreso en Río donde estuvieron los 2 premios Nobel, o sea, de ese año, en superconductividad. O sea, eso se llamaba un congreso de, ¿cómo se llama? De física del estado sólido, algo así. Y esos 2 premios, o sea, esas dos personas, un alemán y un suizo, que recibieron ese año ese premio, descubrieron un efecto que tenía que ver con la superconductividad a bajas temperaturas. O sea, eso es cómo funcionan los magnetos ahora que le hacen a la gente la tomografía y eso. La cosa es así que cuando uno baja la temperatura, hay un tipo de material que cuando tú le metes la corriente, la resistencia del conductor que tú tienes ahí se reduce a 0. O sea que cuando la temperatura está a esa temperatura y el material es el material específico, tú le pones corriente y esa corriente circula, mientras tanto esa temperatura se mantiene. Por eso no tienes que enchufarlo ni nada, sino que le das corriente y la cosa circula. Bueno, ellos descubrieron ese fenómeno y dieron su charla ahí en Río. Y en la noche fuimos al restaurante donde se daba la ceremonia de qué sé yo, de la cena y tal, y el agasajo. Bueno, te puedo decir una cosa, la borrachera que agarró el suizo fue tan tremenda. Lo tuvimos que llevar a la habitación porque el tipo no se podía ni mover, se vomitó, se cayó. O sea, es un tipo normal como cualquier otra persona. Sí, mira, eso me está acordando una anécdota. Estábamos una vez en PDVSA y nos dieron una charla, por cierto, un señor alemán que había sido invitado. Entonces, hicimos un recorrido por Caracas, lo llevamos a diferentes sitios y tenía algunos problemas después con el pasaporte y tal, ¿no? Y él él estaba muy asombrado porque cuando llegamos a cualquier cosa, que si la tipa hablando, que si no sé qué broma, la gente no respetaba las colas y tal, y nosotros un poco apenados, ¿no? Con el tipo por todo el desorden. Entonces después cuando él estaba dando su conferencia, alguien se paró y le dijo, cónchale, que agradecía que él hubiese venido, pero que lo disculpara, ¿no? Por todo el desorden que había visto y tal. Yo no sé si fue por congraciarse, pero él dijo, no, pero yo les voy a decir algo, ¿no? Dentro de las culturas. Por ejemplo, si ustedes hablan y ven las culturas japonesas, los japoneses son muy tranquilos y entonces ellos entran en un círculo y dan vueltas hasta que llegan a su negociación y consiguen su objetivo. En el caso de nosotros, de los norteamericanos, tenemos el fijo hasta la meta y nosotros vamos con unas gringolas y llegamos hasta ahí y no vemos más nada. Pero lo que me di cuenta aquí, que ustedes con ese desorden que tienen, el latinoamericano van un zigzag para conseguir las cosas, para allá, para acá, para acá, para acá. Pero tienen una ventaja. Nosotros ni siquiera atravesamos un bosque y no vemos nada. En cambio, ustedes tienen la oportunidad de ver de todos, ven los animales, ven para allá, ven para acá. O sea que es un desorden que a veces provoca tenerlo, que nosotros tenemos la burocracia. Sí, para esa gente muy rígida, el vernos a nosotros es divertido. Sí. De comerse la luz de un semáforo, eso es impensable para ellos. Mira, nosotros es costumbre, no viene nadie, dale que no viene el carro.
aquí ahorita en la conversación y luego de hablar de los premios Nobel y oír a Pachecón, recuerdo una anécdota de Raulón el Poderoso. El Poderoso, sí. Porque Raulón el Poderoso, él pareciera ser que él tenía una cuestión de alemanizarse, ¿no? Porque Sí, él inclusive decía que su nombre su nombre era Raúl Martínez Gómez, original. Pero él dijo que él se llamaba Raúl Martínez Gómez Ernest Einstein. Y entonces, en un momento, estuvimos en su casa reparando una cocina eléctrica que había llegado Andrés Pérez y andaba con Joseito, el físico. Sí, ya sé, que era familia de Gallineto. Hermano de Germán Bencomo, hijo del viejo Bencomo. Sí, la familia Bencomo. Que del viejo Bencomo podemos hacer un programa. Sí. Sí. Entonces, en la conversación sobre la reparación de Sina, Joseito utilizaba una terminología extremadamente subida. Y Pericote, que creo que estudiaba también en una escuela técnica, y ellos pensaban que Raulón no sabía, ¿verdad? Pero Raulón sabía más que ellos. Y entonces agarra y le dice, una pregunta, el licenciado, esa cocina, ¿dónde la hace? Bueno, esa cocina es alemana. Ajá, ¿y esa cocina para quién es? Bueno, eso es para venderla para que hagan comida. Bueno, y entonces, ¿por qué usted no hablan en términos de ama de casa? Porque saben es pura señora. Sí, correcto. Sí. La lógica. Y esa es la moraleja, perdón, Pacheco, la moraleja, que a veces, y decía casualmente un profesor mío de filosofía, que el exceso de erudición también es malo, porque tú tienes que saber cuándo sube y cuándo baja, porque cuando hay una anécdota, con esto concluyo, que estaba Charles Chaplin y Einstein juntos. Entonces, Charles Chaplin le dice a Einstein le dice a Charles Chaplin, yo no sé por qué la ríe si tú no hablas. Sí, yo no sé, que tú no hablas, tú no dices nada, claro, eres cine mudo. Y Charles Chaplin, que nadie le entiende y todo el mundo lo aplaude. Hay un delay ahí con el audio. También hay una anécdota de Einstein y Marilyn Monroe, que Marilyn Monroe le decía a Einstein, un hijo nuestro con su inteligencia y mi belleza sería un fenómeno. Entonces le digo, bueno, pero puede ser que nos salga con mi belleza y su inteligencia. Y después se comprobó que Marilyn Monroe tenía 165 de coeficiente intelectual, 5 más que Einstein. Sí. Por eso es el tema de la inteligencia, es una cosa, o sea, no necesariamente la gente que hace ciencia o que hace algo son los que son más inteligentes, o sea, no. Eso no. Claro, sí, y por eso salen otros patrones, y entonces ahora no se habla de una sola inteligencia medida con lo que es la matemática y la lingüística, pues, salen las diferentes inteligencias. Bueno, por ahí está Howard Gardner con la inteligencia múltiple. Porque ha demostrado una gran cantidad de cosas, inclusive lo que ocurrió aquí en Venezuela con el ministro de la Inteligencia Machado. Fue una cosa bien interesante, lo que pasa es que no le prestaron atención, y eso nos lleva a lo que normalmente cuestionamos a los políticos, que todo se fundamenta en la educación. Cuando tú tienes una educación bien organizada, bien planeada, tú vas a llevar a la gente a tener saberes, a tener conocimientos, y que eso le puede permitir interactuar con su entorno, algo como lo que decía Bandura, también otro investigador significativo. El aprendizaje social es elemental. Inclusive, fíjate, en el caso de nosotros 4 profesionales, cada uno de nosotros, y en su área de competencia, cada quien le corresponde sus saberes, pero el aprendizaje significativo fue el aprendizaje del centro juvenil y su entorno social. ¿Por qué? Porque eso nos dio las bases para sustentar todo lo que realmente
hemos logrado hacer, igual que muchos de la gente de nuestro grupo, porque en el deporte, en la cultura, en la literatura, como profesionales, como cualquier cosa, pero fíjate que todo eso se fundamenta en el hogar, porque no necesariamente necesitas tener que tú, en el caso de nosotros, la mayoría de nuestros padres no eran profesionales, pero tenían valores, y esa manera no había que ir al psicólogo, sino que te enseñaban más o menos la chancleta y te decían, Mira. Entonces, sí, o con una mirada, le metían Sí. una mirada por de ejemplo, Cándido, ya va, oye, cuando yo iba por la vereda y oía a tu mamá, la vieja Laura, Candidito, pero ese Candidito lleva como un soplete en la punta. Sí. Bueno, ¿no? Es que a eso iba. O te llaman de una forma o te dicen, cuando mi mamá me miraba y me decía Víctor Hugo Pacheco Torres, tú dices, oye, la cosa se puso aquí viene candela. Mira, pero la mamá no está bien, no hay nada bien acá. Sí, Entonces, mira, claro, le voy a decir una cosa. Yo tenía una expectativa con esta entrevista y todo esto, pero Cándido, mira, realmente no sé. Fíjate, estamos entre torres nos veamos, ¿no? Entre doctores nos veamos, porque bueno, ahora, yo creo que también entre físicos, porque una anécdota de físico cuando Pachecón estaba pequeño ahí, que se unía con los familiares, ahí los Torres se unían y formaban una cadena para pegarse a la nevera y tal. Esa idea fue de Miguel. Que Miguel siempre hacía esos experimentos así. Yo creo que Carmelo se acuerda, y nosotros teníamos una nevera que estaba mala, o sea, que se le pasaba la corriente. ¿Te acuerdas, Carmelo? O sea, y al final de la cadena me pusieron a mí, me ponían el dedo así en la cabeza y me llegaba el corrientazo, ¿no? Fíjate qué bueno que ese comentario, porque casualmente Miguel, conocido por todos ustedes, Cándido lo conoce bastante bien. Miguel también es un tipo excepcional. Miguel también tiene inclusive trabajos de investigación arbitrados a nivel internacional. Miguel tiene investigaciones sobre la extracción de oro sin contaminación mercurial, y eso están validados en Canadá, validados acá en el sur y validados en Australia. Lamentablemente, como yo le digo a Miguel, es que a veces los artistas y los científicos no tienen el verdadero valor que se le debe dar, y en un país como el nuestro pareciera ser que más vale tu eslabón político que tu conocimiento. Y bueno, y eso realmente lo sabemos, sí. Como lo vemos hoy en día, Cándido, Pachecón y el CIDE, que como un titular de una universidad, titular a dedicación exclusiva, doctor, con trabajo de investigación arbitrado, puede ganar $30 mensuales. Sí, bueno, mira, Carmelo, hablando de eso, yo estaba viendo la destrucción de la zona aurífera de Ciudad Bolívar, de Guayana, pues, lo que llaman el arco minero. El arco minero. Y con ese estudio que hizo Miguel, mucho de eso se hubiera dedicado. Realmente, tú ves aquello que era un bosque tupido, un peladero de chivo, y uno se le arruga el corazón. Claro, lo que pasa, Cándido, que aparte de habérselo repartido posteriormente en lo político, esa locura que ha ocurrido en Venezuela, y hacia allá por la riqueza se le han repartido los oficiales de la Guardia Nacional. A ellos no les importa un bledo lo que pase con el ecosistema. A ellos no les importa un bledo que cuando allá en el Alto Orinoco, en el Bajo Orinoco, se consuman las zapuaras o el laulau, la gente se contamine, porque bien se sabe que el mercurio se aloja y se queda allí. Y si la gente se come esos peces, se come el mercurio, y el mercurio tiene el efecto punta. Y bueno, tiene una gran cantidad de cosas que va a generar un poco de cosas. Entonces, en el caso de Miguel, he hecho un cuento pequeño. Miguel tiene un trabajo de investigación tremendo, y bueno, y le dicen, mira, Miguel, para que hay que ir a
a Ciudad Bolívar, a un campo minero, a una charla, una conferencia sobre algo que él había investigado. Ok, a él le buscan sus pasajes, lo van a buscar al aeropuerto de Puerto Ordaz para que vaya allá. Que resulta que Miguel le había mandado un material adelante, le había mandado unos póster para darle un poquito más de connotación a su proyección. Entonces, cuando él llega allá, y bueno, sé que lo alojan, lo buscan, todo con una comodidad, mire, para acá, para allá. Y bueno, cuando Miguel agarra y pregunta, mira, ¿y dónde está el material? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y lo atiende, es un cubano. El cubano dice, no, es que yo soy el encargado de lo que tiene que ver aquí con esa investigación. Y entonces él dice, bueno, aquí está bien, pero a mí me gustaría saber dónde están mis pósteres, dónde está lo que yo mandé. No, es que hubo una equivocación, eso se mandó para Maracaibo. Entonces Miguel le dijo, bueno, ustedes se van para el carajo, porque yo también me voy para el carajo. Esto no es que primero me vas a atender tú, que tú no sabes nada de esta vaina. Y aparte, mi material lo mandaste para Maracaibo, yo también me voy. Y le dijo una frase que tú la conoces, que decía mi mamá y mi abuela, le dejó el guarapo pago. Sí. Mira, ¿cómo se nos acaba el tiempo y hemos hablado un poco con Pachecón. Sí, mira, vamos. No, perfecto. Yo estoy contento de hablar con ustedes, no importa, hablen así. Esa es la idea de la charla. No, bueno, hablando de eso. Si nos cortan bien otra ronda, esperamos un momentico en la otra ronda para poder complementar. Porque dale. Yo tengo aquí hablando de una cosa muy importante que dijo Carmen, eso es retomando al principio que dijo que los padres de mucha de la gente de ahí de Katia no eran personas que habían estudiado ni nada, pero que sabían que eso era muy importante para las nuevas generaciones y que la gente hiciera algo y aprendiera algo. Yo me acuerdo que mi abuela, y eso se lo decía a todo, a Carmelo, ella se sentaba, ella no sabía leer ni escribir, pero Paulita se sentaba con nosotros y nos veía y nos decía, mire, mijo, ustedes tienen que ser unas personas leídas. Porque para ella leer era como decir lo máximo que ella podía alcanzar porque ella no sabía leer. Entonces eso de leído para ella era como decir más allá de donde ellos estaban. Y eso es muy importante porque esas personas que no tenían esa idea de cómo era esa situación, sabían que había una situación mejor para las generaciones que venían si hacían eso. Además le daban también una especie de estrategia de cómo vivir, porque yo cuando vine acá a Alemania muchas de las cosas las sabía porque las hice en mi casa. O sea, yo no tenía que sufrir por esas cosas. Yo me hacía mi comida, lavaba mi ropa. Mucha de la gente que estaba acá sufría porque no se sabía organizar o no sabía ir a algún sitio, preguntar algo. O sea, tú llegabas a un sitio y tú dices, no te quedabas ahí esperando que alguien te fuera a ayudar, sino que tú buscabas la manera de buscar, preguntar, informarte y resolver el problema. Un alemán me dijo una vez, muy llegadito acá, me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta salir contigo porque yo sé que cuando yo salgo con el grupo, tú vas a tratar de resolverlo y no vas a esperar que yo lo resuelva. Y eso es muy importante. Llegó una anécdota rapidito de Miguel. En el laboratorio de bioanálisis de la familia, de la esposa de Miguel allá en Montalbán, sí. Quedaba en un primer nivel y llegó una pareja de norteamericanos. Y cuando llegan a preguntar sobre el laboratorio de unos exámenes, Marianelli no entiende una papa de inglés. Y entonces Miguel estaba abajo con una braga, como esa, ¿sabes? Esa braga de granjero, ya sé. acomodando unas matas. Y Nelly le dice, Miguel, ven, que aquí hay una gente que yo no entiendo. Y entonces, bueno, Miguel sube y habla con ellos. Entonces, ok. Y entonces los americanos le dijeron que, ay, el jardinero sabe hablar inglés. Bueno, imagínate, mamá Carmen, ella hablaba italiano, hablaba el dialecto. Perfecto. Sí, hablaba italiano. O sea, ella era cocinera, pero ella hablaba italiano. O sea, y tenía en la cama unos macollones de anatomía y de botánica. Carmen tenía, tú sabes que yo, jodiendo, le decía a mi mamá, bueno, mi mamá es ramera y caminadora. Claro, porque Carmen curaba a todo el mundo con ramas
y a ella le gustaba mucho caminar. Sí, ella se la pasaba con bolsas caminando por todo. Bolsa para arriba, bolsa para abajo. Y aparte Claro. tenía un puñal de anatomía. De hecho, que para muchos que no lo saben, mi mamá era un fenómeno. Sí, Para esa sí, eso época, en el año 58, salió en la página principal de La Esfera, señora Sí. Carmen Torres, fenómeno natural. Entonces salía así como el aparato digestivo, porque mamá, en vez de tener el corazón del lado izquierdo, tenía el corazón del lado derecho. Para ese entonces era o sea, un los órganos, Mira, los órganos pero- los tenía como imagen especular. ya va, ya una, va. Ya una va. inversión visceral, No, sí. visceral, que eso se llama en el término médico, lo del corazón, dextrocardia. No, pero yo no estoy muy de acuerdo ahí. Yo creo que es que los exámenes no salían bien. Es que ella tenía el corazón tan grande que se le veía completo para los dos lados. Eso también, eso también puede ser. Bueno, Pachecón sabe porque Carmen era como un paracaídas inmenso para toda esa gente, Sí. para todos nosotros. Sí. Y- O sea, mamá Carmen se ocupó prácticamente, o sea, porque ni siquiera mi abuela Paulita estaba ahí, era nuestra abuela, pero quien estaba encima de toda la estructura familiar era Carmen. Claro, por eso era que nosotros decimos, señora Carmen, qué bien Sí. cocina. No, incluso Carmen acogió en su casa visitantes Wow. bastante difíciles. Wow. A Freddy el Chueco, a Reinaldo Sí. Lancaster, Claro. del Dureza, departamento de creatividad, dureza, godo. a Godo, sí. Sí, eso era visitante que llevan por una semana y se quedaban años ahí viviendo. No, pero ojo, lo importante era que las viejitas, porque, o sea, vamos a decir, sí, Carmen, mi mamá, la negra y Justa, eran tu viejitas, o sea, tú las ves ahí en la calle y esas son dos viejitas que si te llaman la atención o te dicen algo, le puedes dar un golpe y las malograba. No, la gente las miraba y, o sea, no le decían absolutamente nada. Yo me acuerdo que mi mamá muchas veces se paró en la calle y había un par de malandros ahí que venían de algún lado que ella lo conocía porque ella trabajó en la cárcel modelo y en la parte de la enfermería. Y en el, ¿cómo se llama? En Los Flores y en el Junquito también trabajó, y también trabajó en el ¿cómo se llama el otro? En la otra cárcel. El Rodeo. En el Rodeo. Varias veces nosotros estábamos en la calle y mi mamá se acercaba y le decía a alguien que estaba y le decía, ¿qué estás haciendo tú acá? ¿Qué estás buscando tú por aquí? Cuéntame qué es lo que estás haciendo, porque tú no estás haciendo acá nada, y le armaba aquel rollo. Y o sea, la gente se quedaba como que, no, señora María, no sé qué. Igual le pasaba a Carmen y la gente se iba y la respetaba, y como que era algo muy interesante porque era una personalidad a la que se respetaba. Pero fíjate Justa era una mujer muy seria. Y sí, cuando pasaba por la vereda, más bien la gente pues se apartaba para que pasara. Sí. Mira, no, y te da dos coñazos de madre facilito, pero una anécdota que quiero relatar de la hermana de Pachecón, que ella genéticamente parece que agarraron a Carmen, ¿verdad? Sí. Porque hace poco me decía Manini y Yamile que ellas siempre están socorriendo a todo el mundo. Ella parece que son de la Cruz Roja Internacional, ¿no? Sí, ella venía caminando entre la 40 y la 41. sí. Llegando a la 41, en la entrada, hay una muchacha pariendo. Y resulta que Manini y Yamile le atendieron el parto ahí en la acera, en el suelo. Sí. Parece que, coño, las agarra la circunstancia. Ustedes están ahí en el momento oportuno. Sí, yo me acuerdo que la llamé por teléfono, porque yo la llamé ese día, y Marina me atiende y me dice, sí, no, bueno, es que estábamos ocupadas acá en la esquina porque estábamos atendiendo un parto. Yo le digo, ¿un parto dónde? Ahí en la 41, en la entrada de la 41, que una muchacha, no sé qué. Yo digo, o sea, me está diciendo que parió el muchacho, y me dice, sí, ahí lo parió. Y dije, caramba, o sea, es tremendo eso. Bueno, señora, aquí estamos nuevamente con nuestro invitado especial, el amigo Víctor Hugo Torres Pachecón. Imagínate tú. Ajá. Fíjate, yo antes en los preámbulos de la cuestión de que cuando hablábamos de la cuestión de lo estricto, ¿no? Que a veces eran los alemanes y todo eso.
tus hijos me confesaron que tú habías entrado ya en esa parte donde eras demasiado ordenado, ¿no? Y ellos todavía están ahí, les cuesta un poquito agarrar ese ritmo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero antes de eso, antes de que me conteste, entonces que el amigo que habíamos invitado para acá, para Venezuela, la charla que nos dio, bueno, él dio una charla y fue la charla magistral, pero cuando salimos de ahí, eso fue en la mañana, nosotros nos tomamos la tarde libre, ¿no? Para celebrar la cosa, y el tipo extrañado, porque decía, oye, ¿cómo que se toman la tarde libre? Eso no puede ser. Pero bueno, él era el invitado, no tenía más nada que hacer y se fue con nosotros. Bueno, esperamos y empezamos a recorrer por todos lados de Caracas y después nos fuimos para el Maní. Imagínate tú. Imagínate tú. Maní en Sabana Grande, metió por allá y agarramos, bueno, pura salsa y todo esto. Y este señor, después al ratico, después que teníamos varias espirituosas encima, se arrancó a bailar, ¿no? A bailar, y le hicimos una rueda y tal, y no sé qué broma. Y bueno, al final de cuentas lo llevamos para el Eurobuilding, que es donde él estaba alojado, hecho leña. Y al siguiente día todos llegamos tarde también. Entonces eso no lo entendía él, pero decía, oh, el maní. O sea que eso fue, lo disfrutó completo. Entonces él dijo, no, aquello, menos mal que no estoy en Alemania porque allá, pero aquí verdad que se goza un imperio. Entonces, ¿cómo es eso, Bachecón, de lo estricto? Alcide, escucha que la cuestión cultural, ¿no? Yo fui invitado a Carupa, ¿no? A dictar hay un ciclo de conferencias, entonces yo llevaba una conferencia sobre la actividad física, la nutrición y la calidad de vida, bueno, y en uno de los mejores hoteles de Carupa, no, bueno, bien bonito, la introducción, todo, okay. Cuando termina el evento, bueno, salimos a un coffee break, tal, y después cuando estamos en la calle, el mismo coordinador de Carupa, ¿no? Con otro tipo que estaba en la conferencia, a golpe de 11 de la mañana, con un litro de ron en la boca pegado, y me dice, mire, profesor, no, coño, que si acabo yo de dar una conferencia sobre la nutrición, la salud y la calidad de vida, ¿cómo yo me voy a pegar y que me van a estar viendo 200 personas que estaban ahí con un litro de ron pegado en la boca? Tú eres loco, chico. Entonces tú dices que la cuestión contextual, ¿no? ¿Cómo es ese asunto, no? Sí. Bueno, mira, con el tema de la organización y esas cosas, sí, bueno, acá, como te conté, yo creo que la otra vez que mi tutor me decía que, bueno, que la burocracia acá era bastante difícil, o sea, que todo estaba muy organizado, para todo tienes que llenar un formulario, o sea, tienes cosas y tienes que llenar un formulario. Lo bueno de todo eso es que tú llenas esos formularios y cuando tú metes ese formulario en una oficina, no es que te están pidiendo que esté completamente lleno el formulario, sino que en el momento que tú pones esa planilla ahí, corre la cantidad de tiempo que eso va a ser procesado. Y ellos te preguntan qué documentos faltan y eso. Pero la fecha donde tú entregaste el documento, esa es la fecha donde empieza el proceso, pues. Entonces tienen ese tipo de cosas. Incluso con el idioma es una cosa muy organizada, pues muy específica. O sea, tiene una cosa muy científica. Es algo que no te puedes equivocar. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo había escrito algo acá que me da mucha risa porque seguramente se van a reír. Si tú quieres decir en alemán, regulación del límite de velocidad en las autopistas. O sea, esa frase, ¿no? Regulación del límite de velocidad en las autopistas. Entonces, en alemán se dice Autobahngeschwindigkeitsbeschränkungen Bestimmungen. Y eso significa eso mismo que yo te acabo de decir en español. Es una sola palabra, pero es muy específico. Y no hay dudas a que te equivoques, pues. ¿Entiendes? Entonces, sí, claro. Ellos tienen esa cosa de organización que es bastante, que está metido, bueno, incluso hasta en su idioma y su cosa, y entonces es como que lo tienen incorporado, pues, o sea, tienen el tema de que tiene que ser muy preciso lo que tú estás preguntando, de que tienen que tener ciertos y determinados límites. Entonces, claro, está ese tema, y yo creo que eso está dentro de la cultura, ¿no? Donde aparecen ese tipo de cosas que nosotros no la tenemos. Nosotros podemos hacer una frase y cambiarla y bueno,
y jugar un poco con esa frase, pero en el caso de ellos es como muy específico y eso en la ciencia ayuda mucho. Cándido está tratando de incorporarse ahí, bueno. Sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Con el audio también. Sí, Sí. hablamos de eso, ¿no? La cuestión tan precisa, ¿no? De las cosas. Y claro, ese lo que decía Carmelo también, esa cuestión cultural, ¿no? Que uno tiene que situarse a veces donde está y bueno, son las costumbres. Ahí está Cándido otra vez, lo vamos a admitir otra vez nuevamente. Fíjate, Alcide y Pachecón, que en oportunidades cuando a mí me corresponde iniciar algunas conversaciones con los estudiantes, yo siempre les pongo como ejemplo, por razones esas de la cultura, en Francia, las aguas negras, todo eso está canalizado y eso hace más de 200, 300 años, inclusive la película Las Tortugas Ninja andan es por allí, las Tortugas Ninja andan por allí, y entonces en esas estructuras que fueron construidas hace tanto tiempo, son capaces de posibilitar que un camión grande pueda pasar por allí y recoger los desechos sólidos. En cambio nosotros, que estamos, en el caso estamos hablando de Venezuela, que inauguran una urbanización y entonces resulta que cada vez que van a meter un cable abren un hueco, cada vez que van a meter una cloaca abren un hueco, y entonces todo el tiempo nos la pasamos abriendo huecos. Uno, yo creo que no es por desconocimiento realmente, sino también porque es el problema de la comisión, del robo, de la cosa, lo cultural de cómo se mueven estas cuestiones. Inclusive cuando planteamos los fenómenos educativos desde el punto de vista de la organización, la educación de un país no se puede estructurar para 5 años. La educación de un país se planea para 50 años, para un siglo. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar con esos movimientos pasmódicos, porque eso te tiene que llegar a un lugar. Entonces tú tienes que planear las cosas y no como ocurre ahorita en nuestro país, que todos los días te cambian desde la cartilla del preescolar hasta cómo tiene que hablar un estudiante en la universidad de acuerdo a lo que el gobierno desea que haga. O sea, y eso es imposible porque tú no tienes libertad de creación, no tienes libertad de producción, y un poco lo que decía Fernando Sabater es el valor de educar. En la medida en que tú eduques a la gente de la mejor manera posible, en esa misma medida tendrás mejores ciudadanos y mejores todo. Cándido. Sí, Cándido. Vamos a esperar que Cándido... pasamos la palabra a Pachecón, mientras Cándido... Sí, mira, con ese tema de planificación que tú dices, Carmelo, es un tema, ¿no? O sea, cerca del año 2000, por ahí, o sea, 1999, 2000, 2001, yo estaba trabajando en Bonn estaban todas las embajadas latinoamericanas, la mayoría estaban allí. Y yo trabajaba un poco... Ahora sí lo escucho. Ahora sí te escucho. Cándido, sí, te estamos escuchando. Qué bueno. Adelante. Bueno, yo trabajaba con esas embajadas y estamos haciendo un proyecto para seguridad industrial en muchos de los países de ahí de Latinoamérica. Entonces, bueno, tuve que reunirme con muchos cónsules, con embajadores que estaban ahí, porque el proyecto era un proyecto alemán de una compañía que estaba generando todas las cosas estas bomberiles para el tema de seguridad industrial, pues, ¿no? Por si hay un incendio, por si ocurría cualquier catástrofe, una explosión, etcétera, cosas de ese estilo. Sobre todo en el área de química y de petróleo, pues. Bueno, y la experiencia es lo que dice Carmelo, o sea, tú cuando le hablabas a esa gente y le planteabas el proyecto que se iba a hacer, lo primero que te preguntaban era ¿cuánto va a durar? Porque ellos esperaban que le dieran lo que ellos querían ya, o sea, ellos no querían esperar 10 años ni 5 años. Cuando tú le decías, mira, un proyecto que tarda alrededor, o sea, ahorita tenemos que hacer toda la planificación, tenemos que mandar todas las cosas, ir estableciendo relaciones con la gente que son responsables en los diferentes sitios. Es un proyecto que va a la larga y que por lo menos 7, 10 años tarda el proyecto. Cuando le decías eso,
los tipos llegaban y te decían, no, o sea, no tienen ganas de esperar 10, 7 años en un proyecto porque quieren directamente lo que ellos quieren, lo que estaban interesados era que si le podías dar inmediatamente qué sé yo, algo, implementaciones o cosas que le podías regalar y ese era su problema. O sea, eso se llama el cuánto hay para eso. Exacto, ¿cuánto hay para eso? Eso es. ¿Cuánto hay para eso? Sí, ha tenido ministerios de planificación y nunca se planifica nada. No. Eso es lo más extraño, ¿no? Porque incluso en la cuestión cultural, por lo menos el trabajo que hicieron con la orquesta infantiles y juveniles, eso fue bien hecho, bien planificado, bien pensado, incluso exportado para otros países luego. Pero esa experiencia de planificar las cosas nunca se ha seguido. Además de eso, además lo decía Carmelo, de cuánto hay para eso, es que es un ratico tú y un ratico yo. Uno los abe, uno los copellanos, y bueno, y finalmente nos tocó esta desgracia que estamos sufriendo todos, sí. Que no es cuánto hay para eso, no, todo es para mí, y lo que resta es para ti. Sí. Sí, entonces, bueno, esta cuestión de... Fíjate, una cosa tan emblemática, Cándido, una cosa tan emblemática, Cándido Alcida y Pacheco, como la Semana Santa y el Carnaval. Eso, toda la vida hay Semana Santa y hay Carnaval y siempre hay mucha movilización de gente en esos tiempos. Cuando viene entonces la Operación Carnaval 98, Operación Carnaval 2000, bueno, Dios mío, si eso se lo hacen todo el tiempo, durante 100 años, ¿cuál es la operación? Eso tiene que ser una cuestión normal, que la gente salga y la calle, la carretera tiene que estar arreglada, los baños tienen que estar limpios, los vigilantes tienen que estar en sus puntos, la gente tiene que tener su cinturón de seguridad, si te montas en la lancha, tienes que tener tu flotador. Si vas a un lugar playa, no tiene que haber vidrio, no tiene que haber cosas, la Cruz Roja tiene que estar, los bomberos tienen que estar. Eso es algo que tiene que estar planeado, eso es por antonomasia, eso debe estar organizado. Pero en este país de desorden, en donde te ponen a dirigir a la orquesta sinfónica, a un latonero, o te ponen a dirigir al Ministerio de Educación, a una loca de carretera que viene del CNE, que no da pie con bola, o te ponen como protectora de la Universidad Central de Venezuela, a la que va a hacer el trabajo de limpieza del Guaire, y va a poner a que la gente tomara agua del Guaire. Inclusive al presidente de Nicaragua lo invitaron a que tomara agua, pero yo no, la pinga, me puede una yardiasis. Sí, a bañarse en la orilla del Guaire y tal. En la orilla del Guaire, sí. Sí, no, entonces oye, lo hacemos de manera picaresca y lo disfrutamos, pero es doloroso. Realmente pensamos tener en puestos, bueno, ejemplo, pues ahorita con la cuestión del COVID, ¿cómo tú puedes tener como la persona que se va a dirigir al país a una analfabeta funcional y puede tener los títulos que tenga, que es la vicepresidente del país, hablando sobre el COVID? No, hermano, tiene que tener científicos, tiene que tener a médicos experimentados, tiene que gente que tenga un background, que tenga un perfil, que conozca la investigación de campo, que sepa qué es lo que tiene que decir. Porque, ojo, por Dios, ¿a quién van a convencer esos bichitos que lo que hablan es de manera política? Entonces, ese es el ejemplo. El ejemplo, inclusive hay un autor que se llama Goodman, que dice, a la gente hay que alinearla en lo que sabe hacer. Si usted es planificador, usted planifica. Bueno, hay que buscar una señora que cocine, mi mamá. Hay que buscar una señora que mande en la primera casa, la señora Laura de la Vereda, que si se arrecha saca la ametralladora y no deja pasar a nadie. Mira. ¿Así? Mira. No. Sí. Pero, está interesante la cosa, pero no me voy a salir del tema, pero sí algo licenciado a Pacheco. Yo creo que ahora nosotros los venezolanos estamos regados en todos lados, ¿no? Y tú le preguntas a cualquier venezolano, oye, mira, y tal, y no, estaba en Japón, en Alemania, y tal, en todos lados, ¿no? Estamos regados por todo el mundo. Por ahí le oí algo
que le preguntaron a uno de los venezolanos que extrañaba, ¿no? De Venezuela. Entonces, pero de una vez lo condicionó y le dice, seguramente extrañabas la comida venezolana. Y dice, no, que comida venezolana. Dice, yo consigo una harina pan, consigo para las cachapas, o sea, consigo de todo lo que es la parte para la comida venezolana la consigo. Pero bueno, pero extrañas algo. Sí, yo aquí como de todo. Lo único que extraño es que no me he podido comer un semáforo porque me multan. Eso era lo único que extrañaba. Sí, es verdad. Pero la relación con esto... España, se consigue todo, por lo menos el queso fresco. Pero sí. Cándido. Te voy a dar un tip. Yo acá cerca tengo un amigo que se llama Alfonso, que viene de la colonia Tobar, y el tipo se ha puesto, yo te conté al CIE, ¿no? Y él se ha puesto a hacer queso panmizulia y le queda fantástico. Bueno, aquí nosotros resolvemos la situación porque compramos unos quesos polacos. Polaco no, sí, rumano, no, los quesos rumanos, entonces se llama quelemea de vaca. Sí. Muy parecido a nuestro queso. Sí, mira, la secretaria del instituto donde yo trabajo es de Rumania, y cuando probó ese queso me dijo, yo le compro, o sea, enseguida le compraron, es impresionante. Lo que estaba también relacionando es que, bueno, mira, de una de las facetas de Pachecón, de tantas, porque conchale, todas más una, hay que poner, Pachecón es un gran cocinero, ¿no? Y así lo que me decían sus hijos cuando yo hablé con ellos, no, mi papá, la comida de mi papá es la que nosotros aquí comemos y todo esto, y bueno, y sé, Pachecón, que estabas en esta semanita metido en la onda de las hallacas. Sí, ayer me comí una hallaca, 2 bollos con queso panmizulia. Ay, Dios mío. O sea, aquí es como dicen, no falta nada, tú consigues todo, tú consigues harina pan, consigues incluso las hojas de la hallaca. Las hojas. Consigues monoto, consigues todas esas cosas. O sea, y en estos días nos reunimos y estuvimos haciendo las hallacas. Y bueno, ahora acá en la casa tengo una hallaca. A mi hija le dije, bueno, a lo mejor no te alcanza, y ya pegó el grito al cielo y me dijo, no, tú me mandas mi hallaca porque si no tenemos un problema. Sí. Mira, dentro de todo, otra fase también de Pachecón. Ya sabemos Pachecón, el señor científico, el señor físico y todo eso, pero bueno, esa otra vida. Mira, ahí hay un lugar que a mí me gusta mucho, pero no lo conozco porque lo tengo es por fotos y todo esto, pero bueno, sentimentalmente uno se une ahí porque ahí está mi hijo, San Martín de los Andes. Pachecón, San Martín de los Andes. Pachecón se casó, por supuesto, hace mucho tiempo. Échanos la historia de ese casamiento, Pachecón. Sí, yo sabía que me ibas a preguntar eso. Bueno, o sea, te voy a echar el cuento. O sea, yo conocí a mi ex ahora, pero bueno, la conocí acá y llegamos el mismo día a la ciudad de Aquisgrán. O sea, yo me mudé el mismo día y ella venía de otro sitio que se llama Karlsruhe a Aquisgrán. Y bueno, una semana más tarde nos conocimos en un curso de baile que había organizado un colombiano, y yo fui allí porque yo quería ayudar a ese colombiano para agradecerle, pues, que él me había ayudado a conseguir la casa que yo tenía ahora en Agen y eso. Él me hizo los contactos, entonces yo conseguí a través de él la casa y yo quería agradecerle. Bueno, en total de que yo llegué a ese curso que iba a ese colombiano ahí, y cuando llego me dice, mira, vale, vino un montón de gente para el curso de salsa, y no me doy abasto, o sea, estamos yo y mi mujer acá, no te puedes quedar para que bailes también con la gente que llega y tal. Y le digo, bueno, no, sí, chao, está bien, me quedo, está bien, yo te ayudo, me quedo acá. Bueno, como a la media hora que yo estoy ahí, que estamos ahí enseñando los pasos y poniendo la música y la cosa, llega una muchacha rubia de ojos azules que llega y me dice, y me pregunta en alemán, ¿esta no es la clase de expresión corporal? Y yo la miro y le digo, mira, yo no sé cómo le dicen los alemanes a la salsa, pero sé que es una expresión corporal. O sea, entonces, bueno, me dice, bueno, no, pero mira, acá está el número de la sala,
y efectivamente el número de la sala y tal, y bueno, le digo, bueno, sí, acá dice ese número, ¿será que le dicen así a la salsa? Pero esto es salsa. Bueno, ok. Yo digo, bueno, no, está bien, yo me cambio y me voy. Bueno, se fue, se cambió y vino y regresó, y la conozco ahí en el curso. Y entonces ella cargaba un chal de la zona de Otavalo de Ecuador. Y yo la conocía porque antiguamente yo había hecho ese viaje por Sudamérica que conté en la entrevista. Y le digo, mira, ese chal que tú tienes ahí es de la zona de Otavalo. Y me dice, sí, es de ahí justamente. Yo la compré en Ecuador, yo estuve un tiempo ahí porque yo hice un viaje por Sudamérica. Y le digo, bueno, yo también hice un viaje por Sudamérica. Bueno, yo salí de la Argentina. Le digo, tú eres argentina. Me dice, sí, yo soy argentina. Y le digo, mira, yo soy venezolano. Entonces ahí empezamos a hablar español. Bueno, total de que ahí nos vimos, después nos tomamos un café, empezamos a vernos y todo eso. Y ella se fue para la Argentina, para San Martín de los Andes. Y cuando ella estaba allá, me invitó a conocer su familia. Que ya más o menos, era más o menos la idea de que, bueno, yo conocía a su familia y había esa relación, y entonces vamos a ver qué pasaba. Entonces, bueno, yo llego a su casa y veo que habíamos quedado, y bueno, conozco a su familia y todo lo demás, decidimos casarnos. Y entonces yo tenía que hacer los papeles en Venezuela porque me faltaba la carta de soltería, la cuestión de los papeles de esta policial que le dan a uno y todas esas cosas, pero las tenía que hacer en Venezuela. Y yo no tenía dinero para viajar por avión. Entonces, bueno, en realidad llegué y dije, bueno, me puedo ir por tierra porque ya conozco la vía, porque ya la había hecho. Lo único que tenía que ir a Bariloche a hacer unos papeles de consulado, porque habían varios consulados que estaban allí donde podía hacer la visa, porque en ese entonces yo tenía el pasaporte venezolano. Bueno, entonces ella me dice, bueno, ok, vamos a hacer eso. Con el dinero que tenía podía pagar el pasaje, y bueno, me dijo, bueno, yo tengo unos amigos en Bariloche. Yo les voy a avisar que tú vas ahí, a ver si te puedes quedar ahí y eso. Bueno, total de que llamó por teléfono, caí en casa de esos amigos donde yo me pude quedar, y me dijo, la señora me avisó que además la señora se llamaba igual que ella, se llamaba Helga Wolf. Entonces me dice, mira, yo hoy tengo unos invitados acá y vamos a hacer una fiesta y no sé qué, y entonces o sea, el sitio donde tú vas a dormir se escucha, pero si tú quieres estar en la fiesta no pasa nada. Y digo, bueno, perfecto, está bien. Me quedo ahí y estoy en la fiesta, para sorpresa de muchos, o sea, ellos pensaban que yo no hablaba alemán, y después de un rato me divertí bastante porque, bueno, mucha gente hablaba en alemán y pensaban que yo no hablaba alemán, pero yo entendía todo lo que estaban diciendo, así que era muy divertido eso. Hasta que llegó un señor bastante alto, bastante mayor, que era supuestamente el presidente del Goethe-Institut en Bariloche, de la escuela Capraro. Entonces, con ese señor llegó y se puso a hablar conmigo. Entonces me lo presentaron, me dice, mira, acá está el señor Eric Pripke, se llama, y se puso a hablar conmigo en alemán. Porque él me preguntó, le digo, no, yo hablo alemán, entonces se puso a hablar alemán conmigo, entonces estuvimos en la noche ahí hablando con él. Bueno, total de que hablé la noche con él, me despedí, todo eso, crucé a Chile, y después cuando crucé a Chile saqué el pasaje para ir a Venezuela. O sea, el pasaje era que yo tenía que ir recorriendo por autobús 1000 kilómetros cada día, de autobús en autobús, y iba cambiando. O sea, yo llegué a Venezuela, llegué el 23 de enero del 1992 y tuve tuve casi 15 días recorriendo casi 1000 kilómetros, eran como 1600, 1700 kilómetros de subida. Bueno, ahí pasaron cosas, yo compré el pasaje y cuando ya iba por Cali, una vez en la noche íbamos en el autobús y yo me desperté y habían unos movimientos muy extraños de gente y eso. Entonces yo dije, bueno, saqué el dinero de donde lo tenía, los dólares que tenía, y me lo coloqué en el pelo y me lo amarré y dejé unos bolívares y dejé unos pesos ahí en el bolsillo. Y cayeron los guerrilleros 12 kilómetros más tarde. O sea, llegaron y cayeron al autobús y se llevaron todas las cosas que estaban ahí, y uno de ellos llega y me dice, mira, dame la cartera. Yo le doy la cartera, él la ve y dice, tú eres un veneco. Le digo, sí, yo voy para Venezuela. Y dice, no, está más.
yo te doy los bolívares, eso no me sirve para nada. Entonces, claro, tienes algo ahí debajo del puesto, y yo no tenía mi morral porque el morral yo lo había puesto abajo. Con la suerte de que ellos no tuvieron tiempo de abrir la parte de abajo del autobús y nosotros pudimos seguir. O sea, que pude llegar a Venezuela sin que me robaran, con los dólares que tenía todavía en el pelo, atado ahí en el pelo. Y bueno, llego a Caracas, saco mis papeles, y cuando saco mis papeles, bueno, llamo por teléfono a mi ex y le digo, mira, Helga, yo saqué mis papeles, ya tengo todo. Dentro de un par de días yo me regreso otra vez, me tomo el autobús y voy de regreso. Entonces, yo estaba en casa de Jorge, y Jorge me dice, mira, Pachacón, yo te acabo de escuchar ahorita que tú dijiste que te iba a ir, pero el papá de Colombia, que era periodista, me dijo que mejor que te quedes en casa en estos días porque parece que va a ocurrir algo. Eso fue el 4 de febrero, y yo estaba en casa de Jorge. Digo, mira, yo no le avisé a mi mamá que estaba aquí, y ahorita el teléfono está malo, o sea, ella me está esperando en la casa, o sea, que yo me voy a ir para la casa. Y me dice, bueno, trata de ver, pero yo te estoy avisando que las cosas no están buenas. Bueno, me monto, me voy ahí abajo a donde se agarraban los carritos de Carmelita que venían de Chacarito para el cuartel, y me tomo mi carrito, y cuando llego cerca de Miraflores nos paran los militares ahí y nos dicen, ustedes no pueden pasar, no se paran los carritos, ustedes se tienen que detener ahí. Entonces, bueno, estábamos ahí y yo le digo, mira, pero yo tengo que pasar para allá. No, ustedes no pasan de ahí, ustedes se quedan acá. Entonces, bueno, estábamos ahí, y en el momento que estaba sucediendo eso, empieza a subir el tanque de guerra por la escalera de la cosa, y empiezan a disparar. Y ahí yo me regresé, yo me di media vuelta y dije, no, ok, está bien. Llego a donde Jorge, le toco el timbre y me dice, yo te dije que no podías salir ahora, que mejor te quedaras acá. Así que estuve en casa de Jorge unos días, y llego, y por supuesto habían días que entonces no me pude comunicar, y claro, mi ex se enteró de que había un golpe de estado y que había un intento de golpe de estado, y yo estaba en Venezuela. Entonces, a través del chino, que tenía todavía, o sea, estaba con los contactos de la Inca, y una amiga mía que también tenía contactos, una línea aérea, semanas más tarde, porque por tierra no podía sacar, pude volar de Caracas a Quito, y en Quito agarré de vuelta el autobús, y ese autobús me llevó de Quito, fui a Quito, recorrí Quito, llegué a Lima, y en Lima cuando llegué, había una protesta de Sendero Luminoso armada, que tuve que quedarme 2 días en el coso de autobús ahí adentro porque no se podía salir. Entonces, claro, salí de ahí, fui a Chile. En Chile, cuando llegué pasamos con el autobús hasta Santiago, o sea, íbamos primero a Arica, y de Arica tomamos el otro a Santiago. Y cuando llego a Santiago, bueno, arreglo los papeles, le digo, mira, este pedazo yo no lo pude hacer, porque tuve que volar por el golpe de estado, y como todo el mundo estaba enterado, me dijeron, sí, ok, está bien, sabemos que hubo un intento de golpe de estado y que no podía salir. Me devolvieron la plata, y estuve como un día, y al día siguiente salí. Cuando salí, hubo el terremoto en Santiago. Entonces yo salí de ahí, de trabajo a Santiago, y cuando llego a San Martín de los Andes, que cruzo por Temuco, porque cruzamos por Temuco por la frontera, ¿no? por los Andes, cuando llego a la casa, fue muy cómico, porque yo llego a la casa, igual, o sea, cuando llego a la casa me llega y me mira así y me dice, pero regresaste. Mi tía me habían dicho que ya tú no ibas a regresar nunca más. Tenían hasta habían cortado el vestido de novia ya. Exacto. Lo cómico es que cuando yo me fui, porque hablé por teléfono con mi mamá cuando yo me fui a Caracas, ¿no? Y le digo, mira, yo me voy a casar, y entonces ella, tú sabes, con esa parsimonia me dice, ajá, ¿y con quién? Entonces le cuento y tal, y qué sé yo, me dice, bueno, ajá, muy bien. Cuando yo llego el 23 de enero a Caracas, que yo llego a la casa, porque no le había avisado, sino que yo llego a la casa, le toco la puerta de la casa, y mi mamá abre la puerta y me mira y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Mira, Carmelito, tú sabes que siempre nosotros relacionamos a Katia por todos lados, ¿no? Pero pasaron los años, y resulta que Pachacón me había contado también que estaba en un sitio muy cerquita de lo que
parecido a a la colonia Tovar. De hecho, es un sitio de donde salieron la gente de la colonia Tovar. Pero previo a eso también me comentó de un nombre, Katia, ¿no? Un nombre de mujer. Sí. Katia. Ajá, eso sí. fue los años, ¿no? Entonces... Eso, Katia, o sea, Katia, que fue la última novia que tuve, se escribe con K y con J, pero se escribe igualito, se escribe K-A-T-J-A, se pronuncia Katia. Y con ella hay una cosa muy interesante, porque ahora, en estos días que hablamos de esto, me dio mucha risa, porque claro, yo enfermé, o sea, yo estaba con Katia cuando enfermé y tuve la cuestión del tumor, y ella se ocupó de mí todo ese tiempo, y o sea, fue una persona fantástica, la verdad. Y ojo, el puesto que yo tengo hoy en día en la universidad, yo se lo debo a Katia. Y me da risa porque, claro, es una cuestión así muy... una coincidencia bien extraña, ¿no? Exacto, una conciencia bien extraña, porque aterrizo en un lugar que está cerca de los tipos que se fueron de la colonia, o sea, se fueron a la colonia Tovar, y la persona que me consiguió el puesto en ese sitio se llama Katia. O sea, es muy... Sí. Hay otra cosa. Había una jugadora de baloncesto. Ajá. Que era muy aguerrida y fea, que era familia de negro Ancheta. Se llama Ancheta Katia. Ancheta, la hermana de Arturo. Mira, y ahí podemos decir que Katia no se rinde. Bueno, no, jamás. Nunca se rinde. Además te digo una cosa, Katia, o sea, esa persona, ella es más aguerrida, esa es tremenda, o sea, es una guerrera, o sea, es Katia. Mira, disculpe, pero no quiero dejar pasar algo también ahí porque tengo los dos personajes aquí cerquita, ¿no? Hay un personaje que, por supuesto, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con ese personaje ni nada de eso, pero al final de cuentas es un personaje histórico. Pero Cándido tuvo la oportunidad de entrevistar a ese personaje y Pachecón conoció a ese personaje, a Fidel Castro. Entonces, bueno, ahí están, los dos personajes los tenemos aquí, los conocieron face to face. Ajá. Sí, bueno, yo creo que Cándido, la verdad, porque entrevistar a Fidel Castro se hablaba hasta por los codos, es una cosa que, el programa duraba 4 horas sí. y Fidel, bueno, sí, teníamos que cortarlo, porque él tenía, cuando yo fui a La Habana, a inaugurar un parque, se llama el Parque Japonés, que es una donación del Japón y tal, con carpas y cosas y pojitos. Y entonces, bueno, él nos dijo, bueno, yo voy a hacer esto y ustedes me esperan que yo estoy disponible para ustedes un tanto tiempo. Entonces, bueno, entonces, bueno, lo entrevistamos y me pareció un tipo realmente, me impresionó su nivel cultural en referencia con los presidentes que hemos tenido nosotros. Ese hombre te podía hablar de béisbol, de física nuclear, de los cohetes para la luna, de lo que tú quisieras. El tipo tenía una respuesta lógica, acertada, bien informado. Bueno, en ese tiempo Fidel no estaba considerado el dictador en el que se convirtió. Sí, entonces nosotros de alguna manera, yo creo que todos los de Katia teníamos un corazón fidelista, porque nos parecía que aquello que había hecho él, que era como un reto al poderoso Estados Unidos, era una cuestión digna de admiración y de respeto. Pero bueno, luego de ese Fidel que conocí, el paso del tiempo, la historia mismo, que lo juzgará, como él dijo, se volvió en ese opresor de lo que los cubanos pensaban que iba a ser su salvador. Sí, o sea, mira, yo lo conocí a él porque yo conocí a un investigador cubano que se llama Luis Ponce, que ahora me enteré hace poco, o sea, él estuvo también enfermo de cáncer, estuvo bastante enfermo y estuvo ahí, ahora me enteré hace poquito de que está en los Estados Unidos, que se fue a los Estados Unidos finalmente, pero cuando yo lo conocí a él, o sea, era
revolución para todos, o sea, era una cosa tremenda. Y bueno, y él me invitó porque yo lo conocí a él en Cancún, en México, en un congreso donde nosotros presentamos nuestros trabajos y eso. Y nos hicimos muy amigos. Entonces luego él hicieron un congreso en La Habana de física del estado sólido, y después de eso yo me quedé unos meses más trabajando en el laboratorio donde él trabajaba, porque él hacía cosas en dirección a física médica, trabajaba con láser. Y ese señor, un momento me dio mucha risa porque yo trabajando con él estábamos organizando un par de cosas, un par de proyectos y eso. Y yo le pregunté a él, le dije, mira, yo no entiendo por qué ustedes tienen que trabajar con los médicos. O sea, si todo el mundo gana lo mismo, ¿por qué ustedes se matan para tener prioridad y trabajar con los médicos? O sea, porque en ese momento hubo un congreso de la juventud, que lo vimos por televisión, donde Fidel también habló, y la mayoría de los estudiantes lo que quería estudiar era ingeniería, derecho y medicina. Y habían, imagínate, un montón de personas con un montón de muy buenas notas que tenían que tomar otras profesiones porque no había la capacidad para que fueran ingenieros, médicos o abogados. Entonces, claro, la pregunta que yo le hice a Luis, le dije, bueno, pero ¿por qué esta gente se está matando a estudiar esto cuando en principio la cantidad de dinero que ganan, ustedes dicen que es la misma, pero tiene que haber algo porque esta gente está peleándose por entrar precisamente esos puestos? Me dice, bueno, lo que pasa es que hay unos proyectos y el Estado le da, entonces digo, le da plata. Entonces me dice, no, es que el Estado te apoya. O sea, Luis, el Estado te da plata y te da, además de eso, la posibilidad de salir afuera y tener proyectos de cooperación con otra gente que otros no lo tienen. Bueno, esa era una de las discusiones y me da mucha risa porque entonces él me dice, bueno, uno de los días que yo estaba trabajando con él, le digo, mira, yo me voy a quedar hoy en la casa porque voy a trabajar acá con la computadora. Y entonces me dice, no te quedes en la casa, ven hoy al laboratorio porque tenemos algo que hacer y tal. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? No, vente al laboratorio que tenemos algo que hacer, que yo quiero que tú lo veas y tal. Y qué sé yo, bueno, okay. Entonces le digo, bueno, que yo voy. Entonces estoy ahí en el laboratorio y empezamos a hacer las cosas normales. Y le digo, bueno, pero ¿qué es lo que teníamos que hacer? Así que quería preparar un seminario que tenía que dar yo en la Universidad de La Habana. Bueno, entonces yo estaba ahí en el laboratorio y bueno, no sabía qué era lo que pasaba porque él quería que yo estuviese ahí y eso. Entonces, después de un rato que dimos vuelta, se aparece en el laboratorio Fidel con su comitiva de gente. Resulta que en la universidad estaban haciendo Fidel estaba haciendo unas visitas y preguntando acerca de los proyectos de investigación que estaban ahí porque iban a asignar dinero para esos proyectos de investigación. Entonces, claro, ese día iba a ir Fidel, él no me quiso decir que iba a ir Fidel, sino que me diera la sorpresa y cuando llegué ahí, que el tipo se apareció, me lo presenta, me dice, mire, este es el señor Pacheco, que viene de Venezuela, está acá con nosotros trabajando en este proyecto. Y entonces, claro, me presentó a Fidel, yo leí la mano y tal, y qué sé yo, y hablamos un ratico ahí. Entonces, lo que me impresionó es lo que dice Cándido. El tipo era abogado, o sea, no tenía ninguna idea de cosas de ciencia, pero las preguntas que hizo fueron preguntas, o sea, muy precisas. O sea, estaba muy bien informado de un montón de cosas y acerca de la importancia de por qué el proyecto, ¿entiendes? O sea, era una cosa muy interesante porque era una persona que no tenía nada que ver con ciencia, era simplemente de ciencia no sabía nada, pero las preguntas que hizo fueron unas preguntas muy, muy interesantes. O sea, eso fue la vivencia ahí con Fidel. Tuvo un buen rato ahí preguntando cosas, preguntando cómo funcionaban ciertas cosas, que por qué queríamos utilizar nosotros los láseres en el área de cáncer y cuáles eran los beneficios, etcétera, un montón de cosas. Y bueno, y al final de eso, él siguió su ruta ahí en la universidad porque pero estuvo un buen rato, o sea, estuvo bastante rato y estuvo hablando de un montón de cosas. En principio, por supuesto, de la relación entre Cuba y Venezuela y todo y lo demás, o sea, lo típico, la cháchara típica de cuando tienes a un compatriota ahí que dice, bueno, es de Venezuela, vamos a contar algo de Venezuela. Pero en
En lo que se refiere al tema de, en sí, de lo que, por qué él estaba ahí chequeando los proyectos de investigación, me sorprendió bastante porque el tipo era muy preciso en las preguntas que hacía y tenía mucho sentido también, o sea, no era una pregunta sacada así de la manga, ¿no? O sea, entonces, claro, él estuvo ahí un buen rato, después se paseó por la universidad y bueno, por suerte me enteré después por Luis, porque yo no me quedé a tanto tiempo allí, me enteré por suerte de que, bueno, que el dinero para el proyecto de investigación se lo dieron, o sea, le asignaron la plata que quería. Eso fue la vivencia con sí, entonces, fíjate, tenemos entonces dos personajes que, bueno, que conocieron a este otro personaje, ¿no? Entonces, bueno, Sí. aquí queda para la reseña. Pero siguiendo con personajes, vámonos a la salsa. Pero aunque no fue momento de salsa, pero Rubén Blades o Rubén Blades. Ah, sí, bueno, mira, Bueno, casualmente, yo también tengo cierta relación con Rubén. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo viste tú? Nos conocimos en Nueva York. Ah, bueno, mírate, otra relación. Bueno, yo la primera vez que lo vi, o sea, por supuesto, sus canciones fantásticas, las letras, fantástico, o sea, todo bien. Yo lo conocí en Alemania, o sea, la primera vez que lo vi en Alemania porque él dio un concierto en Colonia y vino con un grupo de jóvenes costarricenses que eran muy nuevos, que me da mucha risa porque creo que Robin los puso en un programa de él que estaban ahí, en ese momento ellos estaban ahí haciendo o sea, estaban fusionándose allí. Y bueno, parece que había un problema con el tema del dinero que le iban a pagar y el concierto lo habían puesto como para las 7:30, 8 de la noche o algo así. Y eran casi las 10 de la noche y todavía él no había salido al escenario y había un rollo porque seguramente había un problema con los productores y él por el tema de la plata, porque no estaban de acuerdo. Entonces, claro, fue una cosa así bastante medio amarga porque él salió al escenario como eso de las 10 de la noche y salió con una gorrita de esas de béisbol que la tenía así como para un lado y comiéndose un pedazo de pizza. Y se puso enfrente de los micrófonos y dijo, bueno, yo estoy acá, y dijo, no, tenemos un problema con los productores, que nosotros no estamos de acuerdo, y yo voy a cantar porque ustedes están acá. Entonces la gente medio como que abuchó un poco y se quejó un poco, y entonces dice, bueno, si no se callan, entonces me voy. Y dije, ok, la cosa estaba así como muy tensa. Muy cálida, o sea, bastante difícil. Entonces, bueno, entonces dijo que él iba a tocar y que acá en Alemania, efectivamente, como él dijo, los conciertos no se podían alargar hasta las 12 de la noche y que ellos iban a tocar hasta esa hora. Entonces se fue, regresaron con los músicos y las cosas y tocaron las canciones estándares que nosotros conocemos, más una o dos canciones nuevas de ese LP que estaba con estos costarricenses, y cuando terminó, el tipo agarró todo, justo a las 12 agarró sus peroles y se fue. Y la gente estaba furiosa, empezaron a tirar botellas y cosas, y tú dices, oye. Entonces esa fue la primera vez que yo conocí a Rubén, o sea, que lo vi en vivo. Sí, pero tiene una relación también ya no como cantante, sino... Sí, exacto. Entonces después, cuando yo estuve trabajando en los proyectos de investigación, que yo regresé de Siberia, y entonces me enviaron, yo estuve en Barcelona y a través de una consultora de Barcelona me enviaron a Panamá, porque había una cooperación entre Alemania y España para proyectos de medio ambiente ahí en la zona del canal. Y en esa zona del canal hay muchas islas que son reservas naturales donde hay mucha fauna y mucha flora que había que preservarla. Entonces, bueno, estaba el proyecto. En ese momento Rubén era ministro, ¿no? Era ministro de Relaciones, era ministro de Cultura. De Cultura y Medio Ambiente, estaban fusionados. Sí, era de Cultura y de Medio Ambiente.
Y bueno, ahí yo lo conocí cuando él era ministro de Cultura y Medio Ambiente y bueno, y hubo unas peleas tremendas porque claro, ellos querían querían construir en esa zona donde estaban las islas hoteles para que los barcos se quedaran allí y los pasajeros pudieran tener hoteles y qué sé yo, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo lo vi varias veces en las reuniones y en las reuniones, bueno, tengo que decir la verdad que como político es distinto que como cantante. Y era un tema de que, bueno, ellos tenían muchísima plata metida en ese proyecto que evidentemente muchas de las otras personas estaban en contra de lo que ellos querían. Al final, no sé qué pasó con ese proyecto porque yo salí de allí y fui otra vez directamente a Barcelona y de Barcelona me fui a Alemania. Pero eso fue la segunda, tercera, pues yo lo vi 2 veces en 2 reuniones donde fue. Y fue así bastante difícil, o sea, verlo en otro plano fue así para mí bastante diferente, por decirlo así. Mira, pero bueno, esa es la historia con Rubén. O sea, sí, pero ahora me voy a dirigir a otro plano. Aquí estamos entre torres, ¿no? Y claro, la relación de un torre que llegó bien lejos, un torre de doctor, ¿no? Pero hemos otro torre que primero fue el que enseñó muchísimas cosas y después llega a doctor, pero llegaron en diferentes épocas. ¿Qué dice Carmelito? ¿Qué dice Carmelito de esa relación? No, mira, porque tú ves que, así decía mi abuela, poco a poco se anda lejos, no de caminar. Sí. Sí, y como camina llega, ese es como, a veces también en las clases yo le digo, he hecho una historia fabulada, que un joven así como Pachecón iba caminando, no ahorita con esta edad, sino con mucha menos edad, iba en la entrada de Atenas y hay un sabio sentado al lado con una chivita y Pachecón le pregunta al sabio, sabio, ¿en cuánto tiempo llegaré yo a Atenas? El sabio no le contesta y le pregunta 2 veces, 3 veces, reiterativamente, y a la 4ª vez Pachecón no le hace caso ya diciendo, bueno, el señor nos contesta, a lo mejor que nos oye. Y cuando hubo de caminar como 50 metros, el sabio le dice, joven, llegarás en 4 horas. Y él le dice, bueno, pero si te he preguntado varias veces y tú no me has dicho nada. Y el sabio le contesta, sí, no te lo había dicho porque no había visto tu paso. Como caminas, llegas. Y es así, realmente como la cosa sucede. Por ejemplo, en el caso mío particularmente, con relación a, siempre me han dicho, ¿para qué tú te la pasas leyendo tanto? Pero ¿para qué tú estudias tanto? Y es que es verdad, eso es divertido. Sí. Es divertido, porque yo no veo eso como, es como si yo leyera, como decía el potro Carlos Galípoli en Katia, cuando iba a la clase de historia que estudiaba con Miguel, y entonces resulta que era un macollón así, con 2 bordes anaranjados y en el centro una franja blanca, el de historia documental y crítica, creo que se llamaba así. Sí. Era una macolla de este tamaño, entonces él decía, bueno, ¿cómo hace uno para meterse esa vaina en la cabeza? Entonces yo le digo, yo lo veo de manera divertida, entonces, bueno, me enrolé en esta cuestión de este doctorado, y bueno, y te digo que el conocimiento uno lo tiene de alguna manera, lo que tiene es que organizarlo, sistematizarlo y afianzarlo con teóricos que han hecho cosas similares. Ahora cuando Pachecón conversaba sobre María Curie y su esposo, yo recordaba dentro de las lecturas que se hacen en el doctorado a Popper, que es del Círculo de Viena y muy nombrado entre los investigadores. Era un investigador tremendo, pues tenía una teoría que llamaban las falsaciones de Popper o la teoría popperiana del conocimiento. Y resulta que Popper, cuando deja la cátedra en Inglaterra, lo asume, como en el caso de el esposo de María Curie. Cuando muere, María lo suple Ingi Lakatu, también un polaco
que como su alumno principal. Y entonces, como bien lo dice las falsaciones popperianas, las falsaciones significa que algo que tú crees que es verdad, posteriormente se convierte en que es algo que no era. Entonces, a Lakatos le tocó seguir ese trabajo de Popper y bueno, con nuevas falsaciones, porque luego me imagino, como el conocimiento avanza, ya hasta lo de Lakatos también queda allá. Entonces, en el caso de nosotros, mira, en el caso de Alcide, ingeniero petrolero, en el caso de Cándido, imagínate tú, cuando Cándido se inició en la carrera de periodismo, que no era comunicación social, no había estos artilugios electrónicos que te podían facilitar una gran cantidad de informaciones. Por ejemplo, doctor Google no existía, ¿no? No. Sí, Nada. y un poco para ir cerrando mi cuestión, fíjate que cuando llega la pandemia, en mi área de conocimiento, que es educación física, deporte y recreación, ya bueno, ajá, ¿y cómo hacemos nosotros si no podemos salir, no podemos ir a la escuela, no podemos ir a la cancha, no podemos dar una clase? ¿Cómo se come eso virtual? Pues el mismo Robert Rodríguez, que es un investigador connotado en todo lo que tiene que, y estudió, egresado de la Universidad de Colonia, por cierto, ¿no? Robert es egresado de la Universidad de Colonia. Y entonces, yo me pongo con Hablas dos de colegas. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, sí, sí. Robert Rodríguez. Robert Sí, Rodríguez, sí. sí. Él es egresado de la Universidad de Colonia en teoría del movimiento. Sí, o sea, él estudió en la Facultad de Deportes ahí. Sí, sí. Y entonces, cuando yo converso con un colega en el Táchira, yo colega del Tigre, le digo, entonces propongo una idea. Bueno, vamos a generar un espacio virtual. En principio uno dice, bueno, ¿y cómo vemos nosotros la educación física virtual? Y se genera como una, bueno, que al final, fíjate, ya tenemos casi para 2 años y investigadores de mucho nivel, conferencistas internacionales que están en ese grupo, han dicho, mira, si los estudiantes de educación física o los profesores de educación física de hace bastante tiempo hubiesen tenido la posibilidad de estar en un chat como ese, no hubiesen tenido necesidad de tener que estar buscando, porque los libros de nosotros, la mayoría eran en inglés o no se conseguían, había que ir a la América París. Y entonces ahí, a través de la búsqueda del conocimiento, se han presentado una gran cantidad de actores que tienen información, que manejan un discurso, inclusive Cándido, que no es del área de educación, Alcide, que no es del área de la educación física tampoco, pero han interactuado en ese medio, ellos han tenido una participación. Es más, Cándido fue ponente, uno de los primeros ponentes en el foro chat de educación física virtual sobre el deporte en los medios, en la prensa, y así sucesivamente. Entonces, para ir cerrando de alguna manera con la cuestión mía de lo del doctorado, es eso. La vida es sueño y los sueños son, como decía Calderón de la Barca. Y tú te vas metiendo. Y voy a concluir, y no me voy a encadenar, con a una persona que yo admiro mucho, aun cuando muchos discrepan un poco, porque él es medio oso, Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, yo lo leo, me gusta. Inclusive hay 2 libros que yo siempre los recomiendo en mis cursos, en mis conversaciones. Uno que se llama Basta de Historia y otro que se llama Crear o Morir. En el de Basta de Historia, Oppenheimer más o menos dibuja el por qué los países del Medio Oriente o los países del Oriente, de Asia, evolucionan y por qué Latinoamérica se queda. Y entonces él hace un análisis retrospectivo de todo, y en donde ve que la cuestión es que aquí, por ejemplo, en Venezuela, si voy a prender examen de física, le prendo una vela a la Virgen y así para que me ayude, pero me acuesto a las 5 de la mañana bebiendo anís, ¿verdad? Y por otro lado, dice, en estos países se buscan a muchachos como tú, Pachecón, que estén investigando cosas, porque es la innovación, lo científico, lo tecnológico, y no tanto el humanismo, aunque el humanismo no se puede separar, pero el humanismo se ha trabajado bastante. Entonces tenemos suficientes abogados, suficientes economistas. Lo que nos falta es la investigación.
Y entonces, es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela, porque nosotros somos venezolanos. Porque entonces, ¿qué ocurre? Abrimos una gran cantidad de universidades de maletín que no tienen contenido alguno, en donde esos estudiantes no tienen la capacidad de ser creativos para nada. Y entonces, imagínate tú, si en el lado humanista no lees un libro, no visitas un museo, no interactúas en un cine, al teatro, no conoces a Salvador Dalí, no sabe quién es Picasso, como algún momento hubo una profesora que me revisó mi documento y yo le dije que yo había estudiado en el IESA y me dijo que qué era eso. Y yo le digo, bueno, disculpe, pero no, disculpe que yo le hable de ese papel, pero ojo, que usted, profesora, no sepa que es el Instituto de Estudios de Administración reconocido en el mundo como uno de los mejores de Venezuela, me causa, claro, tuve que decírselo y digo, a lo mejor de repente no me acepta que entre a la universidad porque coño, porque en oportunidades también, y eso pasa, que si tú demuestras que tiene conocimiento molesta al que no lo tiene. Sí, y bueno, y cerrando con eso, una frase de un paisano de mi familia, yaracuyano, el profesor Ramón Camacho. Ramón Camacho, que trabajó la educación de hace muchísimo tiempo, fue director y un día fue a mi oficina, ya fue director del instituto donde yo trabajo, un señor bastante mayor, y él me decía paisano, pues nosotros hablábamos, y cuando yo le dije, le comenté que yo era sobrino de Manuel Rodríguez Cárdenas, él me dijo, wow, yo fui amigo de Manuel, estudié con Manuel, y a mi manera de ver, Manuel era el orador con mayor habilidad en esos foros, pues, cómo hablaba. Y bueno, fíjate, y a Manuel Rodríguez Cárdenas, poca gente lo conoce. Entonces, alguien te lo conoce. Y ese mismo señor, cuando a mí me nombraron como jefe de recursos humanos del instituto, de la universidad donde yo trabajo, mucha gente decía, bueno, pero ¿cómo un profesor de educación física va a ser gerente de recursos humanos? Y entonces yo le decía, es que no han revisado mi currículum, porque yo dirigí recursos humanos 13 años en una empresa privada y estudié en el IESA. Y entonces el profesor me dijo así para cerrar, a mí no me gusta mucho ese cargo para usted, paisano, no porque no conoce, sino porque usted camina rapidito. Y el que camina rápido, los que caminan lento van por la espalda y por la espalda disparan. Bueno, mira, Alcide, una cosa que Carmelo, bueno, para completar un poco lo que dijo Carmelo, el tema de los doctorados que tú estás diciendo ahora, o sea, a mí no me parece nada extraño, porque la cosa es, o sea, hay varias cosas que nosotros ahí en Katia aprendimos, mucha de la gente que estamos metidos ahí en el centro juvenil o que tuvimos que ver con con la zona de Katia. Una cosa es la creatividad, o sea, tú te las ingenias para hacer cosas, y otra cosa es esa perseverancia, que tú te pones una meta y tú dices, yo voy para allá, y eso es lo que haces. O sea, y tú no importa, como decimos, como tú decías, Cándido, ¿no? La cosa que uno zigzaguea, viene, los venezolanos van y vienen, pero intrínsecamente tú estás dando vuelta, te devuelves, estás haciendo una trayectoria que no es lineal, pero que tú sabes a dónde quieres llegar. Entonces, en un momento de la vida tú tuerces ese camino, esa trayectoria, y vas al punto donde tú querías llegar. Y eso es lo que yo estoy diciendo, no importa, o sea, Carmelo terminó el doctorado ahora, pero eso era lo que él se había trazado y lo terminó. Sí. Eso es lo que importa. Sí. O sea, eso es lo que de verdad importa. Sí. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando mi hija cuenta, y dice, bueno, con mi papá estaba jugando ping-pong, yendo de aquí para allá y de allá para acá, pero en el fondo yo sabía para dónde yo quería ir, ¿entiendes? O sea, yo estaba dando vueltas y dije, bueno, ¿cómo hago para transformar eso que tengo ahora y que lo puedo utilizar para seguir adelante, para regresarme e ir al sitio donde tengo que ir? ¿Entiendes? Entonces eso es muy importante. Sí, excelente reflexión. Sí, fíjate, lo voy a complementar con algo, una anécdota que conté, no sé si la conté aquí, pero había una señora que se graduó en la universidad con 75 años,
¿no? Y esa señora la nombran para que viera el discurso de todos los estudiantes. Pues. Y bueno, cuando ya está dando su discurso cuando termina, pero era 75 años, entonces fueron hasta periodistas, ¿no? Para entrevistarla y tal, pues bueno, llamaba la atención. Y entonces la están entrevistando y entonces uno de los periodistas le dice, se había graduado en Derecho, pues, y le dice, coche, disculpe, pero usted va a ejercer. Entonces ella le dice, no, mi hijo, yo no voy a ejercer. Entonces, claro, todo el mundo, claro, sí, sí, sí. No, lo que pasa es que yo no voy a ejercer porque la semana que viene comienza el posgrado y me voy a anotar en el posgrado para prepararme mejor. Entonces, eso es tener una posición clara de lo que ella quiere hacer, ¿no? Fíjate, haciendo un paralelismo o una asociación con las cosas que hemos hecho. Si nosotros nos hubiésemos quedado en el Matarótulu, ¿verdad? En el Camestrón, y no hubiésemos aprendido a utilizar la contraenchapado, ¿verdad? La sierra de disco, la sierra de cinta, el mastique y la fibra de vidrio o el fiberglass, nosotros no hubiésemos podido pasar del Mátalo Turú a la balita que yo te hice. Es más, Pachecón, y eso se me olvidó decirlo, a ese carro que tú corriste y que corrió Alexander, y yo no era investigador ni nada, sino que yo le hice un sistema de amortiguación a esos carros, porque yo mandé a cortar 8 planchas de acero en el banco obrero, en una máquina, le mandé a abrir los huecos, y entre esas láminas de acero, la de arriba y la de abajo y el eje, yo le metí un sistema de amortiguación con tripa de carro para que el carro no vibrara tanto. Bueno, yo no sé si eso sirvió o no sirvió. Alexander quedó campeón y tú te desviaste y bueno, okay, y yo lo choqué. De 2-1 son 500 puntos. 500 oye, puntos. No, claro, como le decía Cándido escucha, en el experimento tenía 50 y 50, ¿no? Sí, claro, sí. Hay un premio Nobel holandés que se llama Van der Waals, ¿no? O sea, Van der Waals decía que si los experimentos que hacía, el 0,1% le funcionaban, entonces él estaba feliz, porque el resto nunca servía para un carajo. Eso fue la ley de la compensación. Uno gana y el otro choca. Y otro pierde. Pero fíjate eso, pero fíjate, cuando Pachecón no ganó, que Alexander quedó campeón, el carro de Pachecón quedó mejor diseño y mejores frenos, porque casualmente Freddy y yo habíamos innovado con un freno de émbolo que construimos con unos desechos que estaban en el basurero cerquita de tu casa. Sí. La cama esa que se doblaban, sí. Los perfiles, los picamos y esos perfiles le pusimos unos tornillos con un hueco de polea, los metimos dentro de una madera y lo probamos y eso fue fabuloso, que la gente, bueno, ¿dónde está el freno de este carro no puede, ¿cómo que no? Porque permíteme un momentico, por favor, y le sacamos una tapita como el carro de Alan Próstata, perdón, sí. Le sacamos una tapita atrás, que era el apoyacabezas, sí. Y el freno, aquí está. Coño, ¿y qué es esto? Bueno, freno, ¿quieres probar freno? ¿Qué ocurre? Mira, la innovación, por eso un poco parodiando esto, que si nosotros no salimos del Camestrón, coño, hubiésemos seguido el Camestrón. Y de hecho, que los carros de nosotros, de última época, en nada tienen que envidiar a los carros de Akron, Ohio. Es probable que las pinturas y las cosas, porque la innovación y la tecnología en estos países vaya avanzada. Entonces, pero yo, por ejemplo, ahorita en donde estoy, me da una cosa y casi que lloro, porque botan todos los días en el basurero por lo menos 200 kilos de madera contraenchapada, láminas nuevecitas, porque allá no lo reciclan ni se lo regalan a nadie, eso tiene que botarlo porque le ocupa espacio. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántas casas pudiera hacer yo con esa madera? Y cuántos carritos Ica. De hecho, que en el chat puse una foto de un proyecto que le hice con mi nieto para que vieran cómo funciona la masa por aceleración
Hice dos rampas, una más alta y todo con el material de desecho. Y cada vez que veo esa vaina le digo, coño, si hay carrera de carrito Inca aquí en la Florida, le voy a hacer un carrito a Aarón, porque Aarón sí no le para bola nada, ese sí se lanza para abajo. Claro, ¿no? Ese no está con nada, ¿verdad? Sí, claro. Y ese amigo mío me dice, porque me dice, Palcide. Alcide, una cosa. Volviendo bien para atrás, o sea, que a mí se me olvidó eso. ¿Te acuerdas que yo te dije que había, cuando hice el viaje para la casa, que yo me había conseguido, hablando de personajes, por eso me acordé ahorita, que yo me conseguí a este señor que se llamaba Eric Pripke en esa fiesta? Bueno, para hacerla corta, para pegar la historia, porque se me fue y nos fuimos por otro lado y al final se me olvidó contarlo. Ese señor, después que nosotros llegamos acá a Alemania, una vez estábamos sentados enfrente del televisor de la casa y estábamos viendo en la televisión las noticias y de repente sale la noticia que el servicio secreto de judío había puesto preso en Bariloche a uno de los oficiales de la SS que lo estaban buscando porque era un perseguido de guerra que había sido responsable de la muerte de miles de judíos italianos. Exacto. Y cuando yo lo veo en la foto, le pregunto a Helga, le digo, pero Helga, ese no es el abuelo de Dagui. Me dice, sí, él es el señor Eric Pripke. Claro. Y lo vi en esa fiesta ahí y después años más tarde, cuando se lo llevaron de Bariloche, que el servicio secreto judío le cayó, hay un video de eso, y le pregunta, ¿usted es el señor Eric Pripke? Y él mira así para los lados y dice, sí, yo soy él. Entonces el tipo le dice, por favor, móntese acá. Sí, de hecho, Jané me comentaba que hay incluso una película de esa situación, cuando se lo trajeron de Argentina. Mira, pero no quiero dejar pasar esto antes de despedirnos, dos cositas. Nos fuimos a Argentina, nos fuimos a la Patagonia, imagínate tú la Patagonia, pero hay otro sitio que uno también lo ve tan lejano, pero al menos para uno, Siberia. Sí. Ajá. Dinos, Pachecón, Siberia. Bueno, el siberiano. Sí, y mira, yo salí, lo más cómico de eso fue, voy a tratar de contarlo rápido para que no se corte otra vez. Yo salí de la Patagonia, yo terminé en la Patagonia el proyecto que yo estaba llevando y yo tenía conexión con la Universidad de Técnica de Berlín. Y ahí había un proyecto que ellos tenían una cooperación con la Universidad Lomonosov en Moscú y la Universidad de Novosibirsk. Y eso era en el ámbito de medio ambiente. Y lo que se hacían excursiones científicas donde se buscaban cooperaciones con otras universidades en todo el mundo. Entonces nosotros teníamos estudiantes de varias partes del mundo, íbamos a esas excursiones, íbamos visitando lugares y todo ese tipo de cosas. Y habían muchísimos investigadores en muchísimas áreas, o sea, en el área de edafología, en el área de fauna, flora, de sociología y un montón de cosas. Y nosotros hacíamos ese viaje por toda Siberia. Entonces yo cuando salí de la Patagonia, yo volé a Alemania y de Alemania me fui a Siberia. O sea, yo estaba tirado, como quien dice, en el territorio siberiano, cerca de China, Kazajstán y Mongolia, que es la zona de... A 60 grados bajo cero. Sí, o sea, ojo, mira, eso es interesante. La zona donde yo estaba en verano puede tener 50 grados plus, ¿no? Pero en invierno puede llegar a menos 60 grados. Y no había nada, era horrible porque además de eso es un lugar donde hay muchos minerales. Y esa zona llevaban a los prisioneros políticos que los encerraban en esa zona, los hacían trabajar en las minas de uranio y claro, no le daban atención médica, trabajaban en las minas de uranio y tenían esas diferencias de temperatura de más de 100 grados. Entonces prácticamente esperaban que se murieran ahí. Bueno, ahí estuvo preso en Gulag, el estrecho de Gulag. Exacto, o sea, habían presos así que prácticamente los que se salvaron de ahí, la verdad que... Sí. Era un milagro, ¿no? O sea, se salvaron y lo contaron además. Sí, mira, varios cementerios que visitamos, que yo me pregunté por qué visitamos cementerios. Entonces no, te mostraban las placas de la gente vivía hasta los 50 años. O sea, de ahí para allá no había más gente, habían algunos de 80, algunos de al principio, pero la mayoría, el grueso de la gente moría entre 50 y 60 años.
Sí, mira. Entonces, claro. Ajá. No, interesantísimo. Bueno, pero el tiempo no está apurando aquí, pero de lo que queremos agradecerle, yo diría así, un venezolano de Katia para el mundo, ¿no? Nuestro representante Pachecón. Oye, el abrazo más grande. ¿Qué dice Cándido para despedirnos y Carmelito? Bueno, Pachecón, de mi parte, un placer encontrarnos por aquí, aunque sea por aquí, tenemos pendiente de darnos un abrazo y celebrar en Katia la nuestra, los reencuentros. Un placer nuevamente, te repito, y espero que no sea, nos volvamos a encontrar por aquí o por allá. A Carmelo, bueno, como siempre, mi hermano Carmelo, también siempre estamos en contacto, siempre con el mismo cariño de siempre, y bueno, y a ti, Alcides, muchas gracias por esta participación en esta entrevista a Pachecón, que es un personaje recordado y querido. Será hasta la próxima. Carmelito. Bueno, tú sabes que a mí me ha tocado en el tiempo, como me enseñaron a mí, yo enseño, ¿no? Y entonces enseñaba a nadar, a pelear también, a defenderse. Entonces, cuando yo estoy enseñando a Aarón, que vamos a la piscina, él me dice, abuelo, aballito. Aballito es porque es de aquí en la mano, lo lanzo, lo impulso y él cae en la piscina. Ese yo lo hacía con Pachecón, con el negro, con el chino, con Manini y Yamilé no, porque eran medio caguetas ahí, pero con ellos sí lo hacíamos, hasta con el loco Jesús. Sí, entonces dice, la historia vuelve a repetirse. Pachecón, sí, otra vez, el deporte vuelve a unirnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. 1.000.000 de cariños para todos ustedes. Y seguro nos vamos a ver. O sea, sí, yo tengo pensado ir ahí a España. Seguro voy abierta para ti, esta es tu casa. Y me consigo contigo y con Cándido y con Robert, que está también por ahí. Y a Carmelo yo le tengo la invitación que venga para acá o que veamos cómo nos podemos comunicar o nos vemos en algún momento. Todavía no he conseguido el pasaje por debajo del Canal de la Mancha, pero casi que lo tengo conseguido. No te preocupes, que si no vienes por acá, yo a lo mejor voy para allá, así que allí nos vemos. Maybe we'll be together. Maybe we'll be together. El aplauso para Pachecón. Ok, bueno, un beso, muchísimas gracias. Saludos a todos, ¿no? Un abrazo, Pachecón. Un abrazote, Cándido. Bueno, ya aquí sí me cortó, ya estamos. Oye, Pachecón, gracias. Y Cándido, bueno, mira, me gustó el programa. Ahora viene el trabajo de cortar.